salió de 70, 80 años de autoritarismo estable. Salir de esa inercia al estar acostumbrado a ser gobernado por parte de un partido único de Estado, que por muchas décadas gobernó este país. En países como Rusia o México, que fueron gobernados por sistemas autoritarios por muchas décadas, la cultura social se formateó hacia la inercia. Aprendieron a vivir a través de una prebenda estable hacia la sociedad, hacia el Estado. Los líderes sociales, cuando hay un problema, normalmente miran al Estado, al gobierno, para ver qué les van a dar, cómo van a obtener ayuda. O sea, no hay otros países que no han sido maldecidos por partidos únicos de Estado por tanto tiempo, como Brasil y Argentina, no se han acostumbrado, no se han formateado socialmente hacia esa tolerancia, son más reactivos. Como decía Carmen, por mucho menos que paralizan a la Argentina con cacerolazos, por mucho menos que Ayotzinapa. Entonces, un poco eso forma parte de esa tolerancia y de esa inercia, de ese adormecimiento que uno observa en México. Pero se ha progresado. Yo creo que Carmen recordará que en los últimos 20 años ha mejorado la reacción social. Hubo chispazos de reacción social. Yo rescato lo positivo que ha tenido los movimientos, ya sea el de Javier Sicilia, o Yo Soy 132, o el que sea. El punto es que por más que se hayan pinchado, hubo un chispazo y eso genera de alguna manera un comienzo de reacción social en cadena que ustedes van a ver, espero, en sus propias vidas. Esto va a suceder en México, pero se tarda más en países como Rusia o México. O sea, la cultura política autoritaria que se establece sobre un país y te determina la vida tuya, la de tus abuelos, la de tus padres y la de tus hijos por tanto tiempo, genera adormecimiento en el músculo social. O sea, no se mueve la sociedad hacia adelante. Entonces hay que vencer esta inercia porque somos todos el producto de nuestra historia, de nuestra cultura. Y México también lo es. Y de alguna manera esto explica las diferencias en reacción social entre Brasil y México, por ejemplo. La tolerancia que uno ve en Rusia es similar. Hay una tolerancia hacia estos abusos de Estado, hacia esos abusos que uno observa, hacia el sufrimiento y la violencia muy parecida, a pesar de que la historia obviamente es diferente, pero hubo ese largo proceso de acostumbramiento al autoritarismo. Eso algo tiene que ver con lo que estamos observando aquí. Es una hipótesis que la someto al juicio de ustedes, pero creo que es parte de la historia. Solo agregaría, apuntando a lo que dice el doctor Buscaglia, una obligada revisión o reflexión acerca de este largo proceso transicional mexicano que nos ha llevado muchísimos años, y es tiempo de que nos preguntemos qué ocurrió con nuestra transición. Si decimos transición, quería decir que íbamos a pasar de un lugar a otro, ¿no? Transitaríamos de un modelo totalitario, autoritario, como le queramos llamar, la dictadura perfecta, como queramos definir ese régimen que se estableció durante décadas en México y que le dio ese tipo de funcionalidad que acaba de comentar el doctor Buscaglia. Bueno, entramos en fases muy importantes que nos han tomado muchos años, que ha habido capítulos fundamentales en la historia de México que han ido detonando cosas, desde luego el 68, desde luego el 86 en Chihuahua, el 88 en la elección federal, el 85 con el sismo en la capital de la República Mexicana, el 97 con la primera elección del DF, en fin, los capítulos, digamos, históricamente reconocibles, que nos hablan de un proceso de transición, y se supone que esta transición nos debería haber llevado, transitado de ese régimen autoritario a la mexicana a un espacio de democracia. Y ciertamente en el balance de hoy no nos ha salido bien. No tenemos hoy la democracia que se esperaba, no de la calidad que la querríamos. Hoy tenemos incluso fenómenos de regresión muy importantes. No digamos en el tema de la libertad de expresión, que lo traigo muy a flor de piel, como se imaginarán, un coletazo dinosaurico de ese tamaño no me hace más que subrayar en la importancia que tiene que un país que pretende o busca o tiene la ilusión de ser democrático tiene que contar con medios de comunicación independientes, críticos y en funcionamiento.
si hay coletazos dinosauricos que prosperan y que eliminan de un golpe de censura a todo un equipo de periodistas, o elimina de las páginas editoriales a los columnistas más críticos y deja a otros, que ya no me tengo ahí porque es parte de la realidad nacional. Bueno, todo eso nos habla de que México no ha logrado consolidar ese proceso democrático o esa instauración de una democracia funcional, razonablemente efectiva, que pueda hacer que la representación incluso de la sociedad sea reconocible. Hoy México atraviesa por una crisis profunda de credibilidad en sus instituciones, en los partidos políticos, en quienes se supone nos representarían para tomar decisiones en nuestro nombre y con nuestra participación. Eso es algo que nos ha ocurrido y que tenemos la necesidad de plantearnos como sociedad. Leí al doctor Lorenzo Meyer en estos magníficos textos que escribe para hablar de México y sus realidades. En algún punto, en alguna columna que le leí en el diario Reforma, decía el doctor Meyer que era importante pensar en una segunda transición. Tenemos que inyectar de nuevo en el alma nacional, en el ánimo de la sociedad, la idea de que las cosas pueden ser diferentes y deben ser diferentes, y volvernos a colocar en ese mood de la transición hacia la democracia. Este periodo tan largo ocupó muchas cosas, muchas vidas, muchos esfuerzos, muchas grandes batallas de gente que apostó por la democracia a lo largo de mucho tiempo. Y cuando llegó el punto en donde parecía que entrábamos en la ruta de una construcción democrática, no digo que en el año 2000 específicamente, pero el año 2000 fue un quiebre importantísimo con la alternancia, con la primera llegada de la oposición al gobierno de la presidencia, al gobierno de México. Bueno, esa expectativa monumental se desinfló como un globo con una gestión absolutamente decepcionante de quien tenía un mandato poderosísimo de las urnas para cambiar un régimen. No cambió el régimen, se acostumbraron muy pronto al régimen y hoy lo que tenemos es esta reedición de las viejas formas que nunca se fueron. Hoy México tiene que plantearse de nuevo el tema de la democracia, de su calidad y de lo que México ha invertido en vidas, en esfuerzos y en dinero público. Hemos gastado cantidades enormes de dinero público a favor de una democracia y se gastó fundamentalmente el dinero público en dotar de cierto grado de confiabilidad en las instituciones electorales, que no está mal si nos hubiera funcionado y si hoy tuviéramos elecciones creíbles al 100%, al 90%, al 70%, pero hoy vemos que la sociedad mexicana, a pesar de los ríos de dinero invertidos y de haber tenido capítulos dorados como el 2000, donde hubo un grado de confiabilidad de las elecciones y más allá de cómo salió el presidente, eso ya es otro cantar, el proceso para llegar vía las urnas y no las armas en la ruta de un cambio de régimen es muy importante para México, pero algo se nos ha fracturado de camino y hoy lo que vemos es la reedición de prácticas que nunca se fueron, pero que hoy regresan a la escena pública con más vigor. Hay que ver lo que ha pasado en las últimas elecciones y hay que ver lo que viene en el 2016 con todas las elecciones que están en puerta, en donde, me temo, veremos reeditadas las viejas prácticas que se supone ya no ocurrirían, con una nueva institucional electoral que en este caso hoy también está bajo fuego, bajo crítica, bajo polémica y bajo sospecha. Así que nos tenemos que replantear como sociedad en qué momento perdimos la ruta para construir una democracia razonablemente plena, en qué momento se quebró la posibilidad de llegar a eso y cuánto hay que invertir, ya no solamente en las instituciones, sino en la creación de ciudadanía. Probablemente el gran pecado capital de la transición mexicana fue no haber dedicado una parte fundamental de esos enormes recursos que se pusieron para la credencial, para votar con fotografía, para los padrones electorales, para un sistema de partidos multimillonario, etc. No se destinó de esa manera para construir ciudadanía, para ser ciudadanos demócratas que exigiéramos democracia. Y creo que ese es el reto mayor que tenemos como sociedad, volver a retomar la idea, el impulso, la necesidad vital de los ciudadanos y de la sociedad por y para la democracia. Ricardo, ¿podemos agregar una palabra sobre eso? Por supuesto.
no van a tener jamás democracia con tanto dinero sucio financiando campañas. Ese es un tema esencial ligado a esta hora. Hemos realizado encuestas informales a políticos de todos los partidos que te dicen con una apertura que a mí me aterroriza, que 8 o 9 de cada 10 pesos que les llegan a las campañas son de origen ilícito. Y eso es una materia pendiente para la sociedad civil mexicana, porque justamente esas auditorías que tú ves en Brasil se enfocan en lo electoral, auditorías de financiamiento de campañas. Es esencial, no hay democracia con dinero sucio, no hay democracia con listas de candidatos que ustedes ven el día que van a votar, no hay democracia si las listas de candidatos son fabricadas a oscuritas por caciques de partidos. No hay democracia si esas listas de candidatos de todos los partidos están fabricadas a oscuritas por los Manlio Fabios, por los Barbosas, por los Maderos. No hay democracia con listas cerradas, porque es muy fácil colocar a mafiosos como políticos de la noche a la mañana. Es facilísimo. Colocás $100.000 a un cacique estatal de los partidos y colocás a tus mafiosos en listas cerradas. Ustedes no tienen nada que ver como ciudadanos en la elaboración de la lista. Después votan por la lista, pero la lista debe ser sujeta a una elección popular. Esas son reformas operativas que le van a cortar el aparato circulatorio sanguíneo a la delincuencia organizada en la captura del Estado. Y eso creo que yo vengo insistiendo, como decía mi abuela, como un disco rayado con este tema hace años, y espero que la sociedad civil en red se focalice en una de estas reformas. Es claro que no van a tener democracia con dinero sucio. Y lamentablemente el 80-90% de los dineros que están financiando las campañas es ilícito. Y ahí va un tema que quiero repetir. Ustedes hoy tienen a un fiscal, el fiscal Nieto, que yo lo he visto trabajar en Chiapas y lo he visto trabajar en otros lugares. Y ese hombre representa una excepción en el Estado mexicano. Ha intentado, con un presupuesto que está premeditadamente diseñado para ahogar a la FEPADE, premeditadamente ahogado, porque los impunes se aseguran que no les llegue dinero a la FEPADE, un presupuesto que realmente es un chiste de 150 millones de pesos al año. Esa institución está tratando de monitorear las elecciones en todo el país. Y cuando intenta consignar a un funcionario sin protección social, hay algunas organizaciones que emitieron un comunicado, pero sin la protección social que hay en Brasil. Un fiscal en Brasil que detiene a un senador es aclamado en las calles, es festejado, su presencia se aclama en los supermercados, camina por la calle como si fuese un actor famoso. Lo ves todos los días en Brasil. Hoy no vemos esa protección social dirigida a un fiscal como Nieto. Carmen Aristegui, como siempre, como líder de comunicaciones que es, lo entrevistó, pero fue la excepción, lamentablemente. Vemos que se le ha hecho un vacío y ahora encontramos a los medios de comunicación mafiosos mexicanos haciéndole campaña contra el que quiere limpiar la política. Somos corresponsables por omisión. Yo no quiero sonar como un viejo cajarrabias acá, pero básicamente tenemos que movilizarnos cuando vemos que alguien está intentando limpiar en un Estado de Derecho, aplicando la ley, a una persona, a un funcionario de alto nivel. Entonces, por ahí comienza la cosa. No podemos basarnos en la premisa que todo el mundo es corrupto en el Estado mexicano, porque eso no es así. Yo conozco gente en el Estado mexicano, en todas las instituciones federales, que intenta luchar contra este tsunami de corrupción que los invade y son amenazados, como un senador mexicano, que no quiero mencionar el nombre porque va a ser amenazado aún más, que cuando intentó pasar una iniciativa de ley equiparando a la corrupción política con la delincuencia organizada, comenzó a ser amenazado por sus colegas senadores, recibiendo llamadas telefónicas amenazantes. Dentro del mismo Senado esto está ocurriendo, donde estas llamadas mafiosas están ocurriendo día y noche. O sea, tenemos que actuar como sociedad y proteger a esas pocas personas, mujeres y hombres, que están intentando reaccionar. Y si la sociedad no los protege, no esperemos que la realidad nos cambie. En ese sentido, quiero dejarlos con la esperanza de que hay gente.
Y en este sentido, el fiscal Nieto está intentando limpiar esta cloaca. Muy bien, muy bien.